Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano, en esta mañana. Amigos invitados, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Nos da un gozo, es una alegría para nosotros poder compartir estos momentos estando juntos en armonía. Y bueno, sé que ya nuestro hermano Marcos dio por ahí una bienvenida, así es de que siéntase en casa. Es su primera, segunda o tercera vez aquí en este lugar. Le aconsejo que se concentre en la palabra de Dios y que sea Dios dándole una palabra a cada uno de los que estamos en este lugar. Yo quiero compartir con ustedes hoy un mensaje, hermanos, que viene conectado con los mensajes que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas. Yo le he puesto por título a este mensaje: del fruto a la multiplicación. Del fruto a la multiplicación. A manera de recapitular brevemente en unas pocas palabras, cuando ya una semilla ha llegado a crecer, se hizo planta, se hizo un árbol y dio fruto. Si lo vemos desde el punto de vista, hermanos, digamos un mango, si ese mango cae y queda ahí, ese mango ahora se convierte eventualmente en una semilla y comienza un ciclo muy importante nuevamente para que nosotros podamos tomar de estas enseñanzas, hermano, lo que verdaderamente tiene que ser para nosotros la vida de un cristiano. Y la vida de un cristiano, hermanos, si quisiéramos verlo con un ejemplo muy palpable en la Biblia, pudiéramos utilizar la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo, hermano, nos enseña a nosotros, a través de su ministerio, de su vida de fe, un fundamento. Diga conmigo, un fundamento. Ese fundamento, hermanos, si no está en nuestras vidas como creyentes, estamos hablando de creyentes los que ya se han arrepentido de sus pecados, los que ya han recibido el perdón de Cristo en su corazón, aquellos a los cuales su vida ya ha tomado un giro diferente, dejando atrás el mundo de pecado y abrazando la vida en Cristo Jesús. Ese es un creyente. Tomando ese ejemplo del apóstol Pablo como un fundamento para nuestras vidas, nosotros, hermano, podemos crecer, podemos avanzar y podemos cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso la vida del apóstol Pablo está allí plasmada en la palabra, para que usted y yo podamos tener un ejemplo, hermano, un ejemplo palpable de cómo debe de ser la vida de un creyente desde su conversión hasta que hay una expansión, hermanos, del reino de Dios, y nosotros venimos a ser esos agentes o esos heraldos, ese periódico, esos que proclaman la palabra del Señor. Nosotros nos venimos a convertir en algo tan valioso para este mundo, porque entonces venimos a ser una especie de sal y una especie de luz. Mientras que estemos rodeados de gente que no conoce a Cristo, que vive todavía en sus delitos y pecados, entonces hay una tarea grande para nosotros como iglesia, y la iglesia es la encargada de llevar a cabo esa tarea. Si me sigue aquí en esta mañana, quiero invitarlo a que vaya conmigo rápidamente a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Cuando usted lo tenga, me indica por ahí con un amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué, hermanos? Para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De gentiles, de reyes y de los de Israel. Si usted quiere ir anotando, yo le puse a este primer punto del fruto a la semilla. Del fruto a la semilla. Y aquí vemos la conversión y el llamado del apóstol Pablo. Hay algunos ingredientes, hermanos, en este fundamento. Yo quiero que usted preste atención, porque estos ingredientes, hermanos, nos ayudan a nosotros a empezar a armar
O si lo queremos ver, hermano, como una receta, aquellos o aquellas hermanas que cocinan, hermano, ya sea un rico caldo o un pastel o lo que usted quiera poner en su mente, una receta que usted tenga en mente. Poder armar el fundamento del ministerio del apóstol Pablo, hermano, nos va a ser fácil porque lo podemos utilizar de esa manera, a manera de que tengamos una ilustración en nuestra mente y vayamos siguiendo los pasos. ¿Cuáles son los ingredientes? Número uno, hermano, tiene que haber un encuentro genuino con Jesucristo. Tiene que haber una conversión. Saulo, hermanos, de ser un perseguidor de la iglesia, se convierte en un creyente de Jesucristo. Note cómo comienza esta receta, hermano, con estos ingredientes. No puede haber un ministerio, no puede haber un servicio a Dios si no hay una conversión genuina. Esto para nosotros es importante, porque si usted empieza a notar, hermano, nos podemos brincar un poquito a la vida del apóstol Pablo. Un convertido sirve a Dios, un convertido trabaja en la obra de Cristo, un convertido proclama la palabra del Señor. Por tanto, hermano, sin ese fundamento, hoy nosotros, por eso vemos una especie de tropezadero en muchos, entre comillas, creyentes. Posiblemente nunca hubo una conversión, nunca hubo un encuentro genuino con Jesucristo, nunca hubo un redarguir en nuestros corazones de nuestra manera pecaminosa de vivir, y por eso hoy pudiéramos nosotros mirar, hermano, entre nosotros o en la iglesia global, hermanos de Cristo, a muchos, entre comillas, creyentes que solo se sientan en una congregación pero nunca predican a nadie de su testimonio, ni siquiera leen la Biblia, mucho menos oran. Esa persona tiene que pedirle al Señor que comience el Señor a hacer algo y le dé el primer ingrediente, o sea, diciendo: hoy te necesito, Dios, en este día. Si yo verdaderamente no tengo ese fundamento en mi vida como creyente, entonces yo necesito que el Señor venga a mi vida, traiga un impacto genuino en mi corazón y yo pueda ser un convertido. Segundo ingrediente, hermanos, el apóstol Pablo o Saulo, cuando es alcanzado, note esto, tiene un cambio de vida radical, un giro en su vida. Dice ahí la palabra que el Señor lo escogió, dice: anda y ve y háblale, porque este es un instrumento, lo he escogido. Lo he escogido para que le hable a judíos, a gentiles, y para que vaya y predique el evangelio a reyes. En este caso, al apóstol Pablo se le dio un llamado tan específico que está allí delineado en la palabra del Señor. Usted puede pensar y decir: bueno, yo no soy ningún apóstol, yo no soy ningún profeta, yo no soy un pastor. Pero déjeme decirle algo, que si usted tuvo un encuentro con Cristo, el Señor tiene un llamado específico y claro para usted. Dígale a su vecino: tú tienes un llamado específico. Y ese llamado específico, hermanos, es algo que tiene que empezar la persona a sentir en su corazón el deseo de buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga. O sea que estamos describiendo, hermano, los ingredientes para una receta que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. La conversión, el llamado específico. Entonces, cuando yo sé que ahora yo soy convertido, al ver el ejemplo del apóstol Pablo, eso a mí me enseña que bíblicamente yo debería de pedirle al Señor que me revele qué es aquello en lo cual Él me quiere sirviendo o trabajando. Tal vez yo no le voy a hablar a los reyes, pero le puedo hablar a los de mi trabajo. Tal vez yo no puedo hablarle a un presidente o a los policías, pero también creo que el Señor me puede enviar a mí a hablarle a los de mi casa. ¿Cuántos le han hablado ya a toda su casa? Amén, como 2 o 3, hay mucho trabajo todavía por hacer. Ahora uno comienza a experimentar algo cuando el Señor empieza a tocar en tu corazón y te dice: te estoy llamando para algo. Uno comienza a experimentar algo en su vida, hermano, que uno se siente medio extraño. Después de tener un cambio radical, después de empezar a abandonar la vida del pecado, empieza a descubrirse la nueva vida en Cristo Jesús. Esto no puede pasar, hermano, mientras que nosotros estemos todavía en el mundo.
no vamos a experimentar nada de esto. Una persona que está sin Cristo, que está muerta en sus delitos y pecados, o sea, en sus mentiras, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la mentira, en el fraude, en el engaño, en todo lo que es pecado, esa persona no experimentará nunca esto que está aquí en la palabra, a menos que se convierta al Señor, se entregue a Cristo. El Señor le ha llamado. Ahora, como ya hay un nuevo espíritu aquí adentro, una nueva manera de ver las cosas, la persona comienza a sentir el trabajo del Espíritu Santo en su corazón y empieza a notar que mientras más busca de Dios, mientras más lee la palabra, mientras más se edifica en las cosas de Dios, su espíritu anhela más de las cosas del cielo. Entonces comienza a arder algo adentro de sí misma o de sí mismo, y el llamado comienza a esclarecerse cuando hay vida en uno, cuando hay deseo de que Dios te hable y te establezca bien en el corazón que es aquello a lo que Dios te ha llamado. Hay creyentes, hermano, que por años no saben para qué Dios los ha llamado. Años, 5, 10, 15 o 20 años, no tienen todavía la claridad. Déjame enseñarle algo. El Señor, hermano, le puede mostrar claramente para aquello a lo cual Él lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí. ¿Sí me sigue la iglesia? Ahora, yo hablaba con mi esposa y le decía, fíjate que no es suficiente con saber que yo ya soy convertido y saber que tengo un llamado. No es suficiente todavía, me queda a mí tan claro eso, porque es algo que pude experimentar yo, hermanos. En algún momento de mi vida el Señor me alcanza y comienza a trabajar en mi corazón y empieza a poner un llamado que es tan fuerte que me inquieta. Tanto que me inquieta, hermano, que no sabía qué hacer ya con mi vida normal. Pero de pronto la Biblia nos enseña que Saulo, hermanos, después de convertido y después de empezar a entender su llamado, hubo una parte muy importante que él tuvo que hacer. Él se rindió completamente al Señor y él empezó a obedecer lo que la palabra del Señor le decía. O sea que el fundamento, hermano, tiene ingredientes que nos van a ayudar a nosotros a entenderlos, empezar a juntarlos y empezar a trabajar con ellos, o lo que Dios empieza a hacer con cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué nos quedamos estancados en la vida cristiana? Porque muchos posiblemente experimentamos la conversión, pero hasta ahí llegó todo. Ya no hubo un deseo más allá. La persona ya no siguió investigando, ya no le interesó más, o posiblemente no tuvo un mentor, no tuvo un compañero de ministerio. Esa es la razón por la cual muchas de nuestras iglesias en este tiempo, hermano, fracasamos. ¿Por qué? Se convierte a alguien, pero no hay quien vaya y tome a ese bebé y le empiece a discipular. Pablo tuvo, hermanos, compañeros de ministerio. El Señor le envió a Ananías. Recuerda que le dijo que fuera y orara por él. ¿Por qué? Porque le era necesario saber muchas cosas, pero le envía a alguien. Más adelante Pablo recibe la ayuda de Bernabé. Por eso es importante notar estos fundamentos, hermano. Aquí en esta iglesia creemos que el discipulado es muy importante. Creemos que el seguimiento es muy importante. Creemos, hermano, que es necesario que haya una especie de educación cristiana. Creemos en que un discípulo puede hacer otro discípulo. No creemos tanto en el creyente suelto, que quiere vivir solo, que piensa que por sí solo va a madurar, que piensa que el no conectarse a nada va a crecer. Es muy difícil, hermano. Ni el apóstol Pablo lo pudo lograr, porque él necesitó siempre de personas que el Señor le puso a su alrededor para que le ayudaran a crecer en la nueva vida como creyente. Pregúntale a tu vecino, ¿quién es tu mentor en tu vida como creyente? ¿Quién es ese mentor, hermanos? Entonces, en nuestra vida, hermanos, en lo práctico, nuestra conversión, nuestro llamado y la rendición, hermanos, o la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo, es algo que tiene que ser práctico en nosotros. Es algo, hermanos, que es crucial porque son nuestros primeros frutos. Esa es del fruto a la semilla. Esa es la semilla que ahora comienza a ser trabajada. No puedo yo dejar el primer fruto de la conversión, dejarlo ahí parado.
No puedo dejar, hermanos, el fruto del llamado específico que se quede ahí estancado o varado. No puedo pensar que sin esa obediencia al llamado de Dios, yo voy a llegar a ser alguien en el Señor, voy a cumplir con el propósito. Yo necesito empezar a mezclar todo esto, o que el Señor lo vaya haciendo como una especie de masa y empiece a darle figura a aquello que el Señor quiere hacer conmigo y con cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí me sigue todavía? Entonces es un fundamento, hermanos, que al menos en este día 3 ingredientes. ¿Cuál fue el primer ingrediente? La conversión. El segundo, ¿cuál fue? El llamado específico. Y el tercero, hermanos, la obediencia o el rendirnos al Señor. No se le olvide. Punto número 2, de la semilla, hermanos, ahora nos vamos a la siembra. Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice: entonces Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Así que durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez como cristianos. Gálatas 1, 17 y 18 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En esta etapa, hermanos, del apóstol Pablo ahora, nosotros vamos a aprender algo. Recuerde que estamos viendo ahora de la semilla a la siembra. El primer ingrediente, hermanos, si usted quiere anotarlo: tiempo de preparación y crecimiento personal. Anótelo: tiempo de preparación y crecimiento personal. No es sabio, hermanos, que nosotros nos lancemos a un ministerio recién convertidos. No es sabio que nos lancemos a un trabajo en el Señor cuando apenas estamos descubriendo nuestro llamado. No es sabio cuando apenas estamos entrando apenas en la práctica de la obediencia. No es sabio, porque pudiéramos fracasar en un buen intento, y eso es lo que pasa a mucha gente hoy en el Señor. Se convirtieron hace algunos meses o hace un año, y apenas está entrando en el tiempo de oración y comienza a intensificar la oración, y ya siente la presencia de Dios y dice: ya estoy listo, ya estoy preparado, ya estoy preparada, ya quiero hacer allá, ya me quiero ir a las misiones, ya me quiero ir a la nación, ya quiero esto, ya quiero lo otro. Y el apóstol Pablo, hermano, nos enseña por medio de estos textos la preparación que él tuvo. Él se fue y se apartó por algunos años, trabajó con algunos mentores, y en su preparación, hermano, él se preparó en la palabra del Señor. Por eso dice la palabra que él confundía aún a los judíos, de tanto que él conocía de la ley. Esa preparación, hermano, es crucial, es parte de la receta de nuestro ministerio, es parte de lo que va a fortalecer todavía el fundamento de todo creyente. ¿Cuántos nos gusta prepararnos con la palabra, hermanos? El crecimiento, hermanos, implica que más le dé yo al Señor el control de mi vida. Entre más aprenda yo a darle el control de mi vida al Señor, entonces me estoy preparando, porque ahora cuando el Señor nos envía a un lugar o nos diga que hagamos algo específico, no tendremos problema en sujetarnos a la voz de Dios. Por eso, hermano, tú no sabes que la posición en la que Dios te tiene ahorita. Alguien pudiera decir: pero yo soy un ujier, y minimizar ese trabajo en el Señor. Tú no puedes minimizar ese trabajo, porque esos son tus primeros frutos de servicio, son tus primeros frutos de perseverar en algo pequeño, si lo pudiéramos decir de esa manera, para que cuando el Señor vaya esclareciendo más el ministerio, ya has aprendido a servir a la gente a cierto nivel, y después podrás servirle con un corazón más agradecido, más alegre, y perseverar en el servicio a Dios a través de servirle a los que tienes a tu alrededor. Eso es muy importante, hermano. Por eso vamos descubriendo qué es lo que Dios quiere de nosotros.
En alguna área donde se trabaja en la congregación, ahí yo soy requerido para algo y tengo que poner de mi parte. Es parte de mi llamado, es parte de mi crecimiento, es parte de mi preparación. No puedo ya lanzarme. ¿Y qué, hermanos, de lo que hemos mencionado todas estas semanas? La necesidad de un Bernabé en mi vida, la necesidad de un Tito, de un Timoteo, de un Pablo, de un Lucas. Yo he compartido muchas veces a algunos hermanos que tuve el privilegio de poder estar, hermanos, con el pastor que nosotros teníamos antes. Y al menos 13 años, hermanos, 13 años mínimo estuve con él, viendo, trabajando, siendo la sombra, tratando de aprender, no queriendo lanzarme ni estar desesperado porque ya pasó un año, ya pasaron dos, conociendo cómo es el proceso, hasta que el Señor va trabajando y va amoldeando todo aquello, va metiendo todos los ingredientes, el fundamento se hace sólido y el Señor dice: ahora es el tiempo, llegado su momento. Así es de que dígale a su vecino: no te desesperes, tu tiempo va a llegar. Por eso, ¿quién lo está enseñando a usted? No, pues yo soy el llanero solitario. Ese llanero solitario ya lo conocemos. Así va a terminar en su vida o en su carrera como creyente, solitario, sin nada, sin nadie, sin haber producido nada. ¿Por qué? Porque caminó solitario. Pero es necesario que todos tengamos un mentor, alguien de oración, alguien de ayuno, alguien de la palabra, alguien, hermano, que lo invite a predicarle a las personas que no tienen a Cristo, para que vaya forjándose en el interior nuestro espíritu, nuestro ser interior se vaya fortaleciendo en el Señor y podamos ir dando ese fruto. El tercer ingrediente en esta etapa, hermanos, es esos primeros pasos de servicio, esos pequeños pasos. Y en la enseñanza dice la palabra que Pablo enseñaba, apenas tenía sus primeras enseñanzas. Enseñó a Antioquía y él tuvo la bendición de poderle predicar a gentiles, poderle predicar a judíos. Tuvo una audiencia diversa, hermanos. Pero poco a poco hay personas, hermano, que ya quieren predicar, que ya deme chance el domingo, ya deme chance aquí, ya deme chance allá, pero todavía no han aprendido a trabajar en varias situaciones de su vida. Todavía no conocen la palabra, todavía hace falta más ingredientes para poder hacer algo así. Y se desesperan porque sienten en el interior que ya están preparados, pero es muy poco el tiempo, los ingredientes apenas se están reuniendo. Y entra la desesperación, y la desesperación es una muestra de que aquella pieza todavía está un poquito verde. ¿Cómo usted ve al que está a su lado? ¿Verde o maduro? A ver, míralo, a ver cómo lo ve. ¿Verde o maduro? Entonces, ¿cuál es el consejo, hermano? ¿Cuál es el consejo? Bueno, el apóstol Pablo lo enseña, pero ¿sabe una cosa? Estoy en total acuerdo con esto que dice la palabra del Señor, porque principalmente, hermanos, para mi vida fue una bendición tener a alguien que me estuviera corrigiendo, tener a alguien que me estuviera marcando el alto, que me estuviera indicando dónde sí, dónde no, cuándo me equivoqué y cuando me dijera que voy bien. Fue de grande bendición tener un mentor que me enseñara cómo prepararme en la palabra. Fue de grande bendición tener a un líder de grupo familiar que me estuviera ahí tesoneando: lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Ya soñaba yo al líder y esa frase: lee la palabra. Pedía revelación a Dios algo y se me aparecía el líder ahí: lee la palabra, ven al grupo, ven esto, ven. Y eso, hermano, es tedioso para alguien. ¿Por qué? Porque no se comprenden las cosas. Pero muchas veces yo he enseñado esta parte. Yo he aprendido más en los grupos familiares que ni en los institutos bíblicos que he tenido la oportunidad de estudiar, hermano. ¿Cómo le parece? Porque ahí otro miembro te hace pedazos con su carácter. Ahí otro miembro te reta ahí en el ser interior, te saca la paciencia y eres moldeado de adentro hacia afuera. Así es de que dígale a su vecino: no te desesperes, te van a moldear. Punto número 3, hermano: de la siembra a la cosecha. Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. Fíjese lo que dice. Mire dónde ya va el apóstol Pablo. Después de predicar el evangelio a aquella ciudad y de hacer, ¿qué más dice ahí?
¿Qué dice ahí fuerte, hermano? ¿Qué dice? ¿Y de hacer qué? ¿Qué tiene que hacer un creyente entonces, hermano? ¿Discípulos? No, no, no. Ahí hay una palabra antes de discípulos. Muchos, diga conmigo, muchos. Dígalo más fuerte, muchos. Después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Esta parte, hermanos, déjeme decirle que Pablo no solo invertía tiempo en predicarle a la gente que no tiene a Cristo. Él salía a las calles a decirles que Cristo es el que resucita, el que perdona pecados, que Cristo es la salvación para la humanidad. Él salía para aventar la red del evangelio de Cristo, hablarle a todos aquellos que estaban muertos sin esa esperanza de que no podrían tener la entrada al reino de los cielos si no era por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él salía con ese fervor, con ese deseo, con esa pasión de ir y predicar y decir: arrepiéntete de tus pecados porque Cristo te ha perdonado. Cambie de vida, entrégale tu vida al Señor. Caminando por las calles y predicando en todo lugar, y era buscado para ser apedreado, para ser encarcelado, todo por predicar la verdad. Qué impresionante es, hermano, hablar de la verdad en un mundo donde la verdad es peligrosa. Y ahí estaba el apóstol Pablo ya predicando, ya con un fundamento bíblico debajo de sus pies, habiéndose convertido genuinamente, habiendo recibido un llamado específico. Ahora él estaba hablándole a los gentiles, hablándole a los reyes y confundiendo a los judíos. Ahí estaba un creyente, el ejemplo de un creyente. Ahí lo estamos viendo en el apóstol Pablo. De ser Saulo de Tarso, se convierte en el apóstol Pablo, defensor de la fe, defensor del evangelio, defensor de los creyentes. Si ve la vida de un creyente, hermano, ¿cómo tiene que ser? Ese es el modelo perfecto para nosotros identificar a un creyente. Por eso Pablo decía: imítenme a mí como yo ¿qué? Ya se me fue la iglesia. Imítenme a mí como yo ¿qué? Imito a Cristo. ¿Y sabe qué? No solamente él le hablaba a las personas, no solo se dedicaba un tiempo para hablarles del evangelio, para predicarles de la manita. Les explicaba y los llevaba a los pies del Señor. Se preocupaba, invertía tiempo en todo esto. ¿Por qué? Porque él sabía que había personas que no tenían el conocimiento de Cristo, como hoy entre nosotros pudiera haber alguien que no tiene a Cristo en su corazón, y es necesario que hagamos un espacio y decirle a esa alma que ha llegado en este día que Cristo puede perdonar tus pecados todavía. ¿Cuántos creen eso que está aquí en la palabra del Señor? Que Cristo puede sanar el alma por dentro, que la cura para esos problemas internos no es ni una pastilla, ni los doctores, ni ningún remedio casero, sino que es Cristo el que perdona nuestros pecados. Es el que nos cambia la vida, es el que nos transforma, es el que cambia nuestro carácter, el que nos da una nueva mentalidad, el que nos renueva para pensar en esta mente terrenal como piensa la mente divina. Ahí es donde radica el mensaje del evangelio, y Pablo invertía tiempo en todo esto. Pero eso solo era una parte. Pablo también invertía tiempo en enseñarle a los creyentes que profundizaran su conocimiento en las raíces de la palabra, enseñándoles qué implica la fe que ellos ahora tenían en Jesucristo. Que no era solamente decir un amén ligero y superficial, que no era solamente el llegar y sentarme, sino que tu fe implica que tú y yo nos parezcamos más a Cristo todos los días de nuestra vida. Eso es lo que implica el decirnos y llamarnos creyentes o seguidores de Cristo. Pregúntale a tu vecino: ¿qué implica para ti ser creyente? Entonces, una de las bases, hermanos, del apóstol Pablo es que su fe en todo momento fue inquebrantable. A él, hermano, lo perseguían, pero él seguía predicando. A él, hermano, lo amenazaban, pero él seguía predicando. Era necesario que él continuara, porque él tenía un llamado. No era algo opcional, no era algo que él dijera: lo hago o no lo hago. Cristo le dijo: vas a predicarle a los gentiles, vas a predicarle a los judíos, y te vas a parar en medio de los reyes. Yo estoy seguro que para algo el Señor te ha alcanzado a ti, para algo te dio la conversión, para algo te dio un llamado específico, y para algo el apóstol Pablo nos enseña la sujeción y la obediencia para que se pueda cumplir en nosotros el llamado de Dios, tal y como Él lo tiene mentalizado. Para algo.
No creo que nos haya alcanzado solo para venir y ser espectadores de unos cantos hermosos y experimentar cómo el grupo de alabanza nos puede conducir a la presencia de Dios, o ver cuán hermoso los servidores están ayudándonos y nos sienten en un lugar cómodo. No creo que sea para eso. Por eso Él tomaba tiempo. Por eso yo no podía entender cómo yo en algún momento por varios años estuve en el grupo de alabanza, pero me sentía incómodo. Sentía que no era lo que yo tenía que estar haciendo. Sí, sabía tocar un instrumento y hasta en algunos momentos me pusieron a cantar en aquel entonces, y lo hacía con gozo y con alegría, pero todavía no descubría el verdadero llamado que Dios tenía para mí. Y ahí pudiéramos estar nosotros en un servicio donde el Señor nos quería de pasada, pero lo tomamos para toda la eternidad. Pudiéramos estar sentados nosotros solamente en que ya soy convertido y hasta ahí llegó mi conversión, y no conectarme a nada y no descubrir nunca mi llamado, y andar rondando como alma en pena por todos lados sin saber dónde conectarme, sin hacer nada, y creciendo y avanzando en este cuerpo, pero siendo inmaduro aquí en la mente y aquí en el corazón. ¿Sí me sigue la iglesia todavía? Pero cuando vemos el fundamento del apóstol Pablo con esos ingredientes, se va formando la receta, se va armando toda esta masa, se va armando un pastel, si usted lo quiere ver de esa manera. Ahora ya el apóstol Pablo no solamente es una semilla, sino que ahora está enseñando, está profundizando, está haciendo muchos discípulos y expandiendo el reino de los cielos. Esa es nuestra tarea como iglesia. Ese es nuestro modelo como creyentes, hermanos. No somos llamados a ser apóstoles, pero sí tenemos un llamado a servir al Rey y dueño de los apóstoles. ¿Cuántos creen en Cristo todavía en esta mañana? Entonces era necesario enseñarle a la gente inconversa que Cristo salva, pero era necesario también hacer discípulos y enseñarles a profundizar en su fe en Cristo Jesús. Por eso les decía, es necesario. Quiero que aprendan algo, les decía a los creyentes. No es fácil ser un seguidor de Cristo. Nos van a perseguir, nos van a meter a la cárcel, hasta pudiéramos morir por esta causa. Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Por eso Él les hablaba de esa manera. Sabe, hermano, muchos de nosotros nos hemos quedado en la parte de solo creyentes por años, porque no nos hemos dado la tarea de ver si mi fundamento como creyente está sólido, si estoy construyendo sobre ese fundamento, y si estoy dejando que el Señor me convierta en esa nueva criatura más y más cada día, que se parece más a Él. Es impactante ver la vida del apóstol Pablo, hermanos, cómo él tenía esta fortaleza, cómo él exhortaba, cómo su fe era perseverante, cómo su trabajo en el Señor no cesó desde el momento en el que el Señor Jesucristo lo alcanzó y le dio ese llamado específico. Yo quiero preguntarle hoy a Templo Betania, a cada uno de los que son creyentes, ¿cuánto tiempo tienes como creyente? ¿Cuánto tiempo tienes como discípulo? Son dos cosas muy diferentes. ¿Cuánto tiempo has pasado en cultivar solo las bases de un creyente? ¿Cuánto tiempo hemos profundizado en la fe que tenemos en Jesucristo para guiar a otros, para ser ejemplo de otros, para expandir el reino de los cielos a otro lugar, para que no nos quedemos solamente en una semilla, sino que esa semilla se siembre, esa semilla crezca y venga una cosecha de cada uno de nosotros? Tú puedes cosechar, si sabías eso. Tu vida es una semilla que ha sido designada y destinada para ser sembrada y para que dé fruto y lleve mucho fruto, y el Señor pueda cortar el fruto que Dios espera específicamente de ti, no del que está a un lado, pero de ti el Señor quiere cortar fruto. Salúdame a tu vecino, dile: Dios espera fruto de ti. Yo quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies en esta hora. Solo nos vamos a quedar aquí en estos 3 puntos, hermano. Tenía 6, pero ya se nos acabó el tiempo, y vamos a avanzar primero Dios el día miércoles. Yo quiero invitarlo a que incline su rostro ahí donde está, cierre sus ojos por un momento. Me gustaría invitarlo a que reflexionemos en esta palabra. No se distraiga,
no mire a su alrededor. Pero también aprovechando que estamos aquí, hermanos, yo no sé si hubiera alguna alma, alguien que fue invitado en este día por primera vez, mientras que la iglesia está orando, por supuesto.